Bueno, como les decía, la clase de esta tarde, noche es sobre la ciencia ficción en general y particularmente exploraremos algunos textos de ciencia ficción que se han producido en Centroamérica desde finales del siglo XIX hasta ahora, pero más específicamente algunos textos que aparecieron después de 1951, en lo que uno podría llamar la ciencia ficción moderna centroamericana. Y este tema tiene que ver o está vinculado con el asunto que nos interesa esta tarde, que es otra de las tradiciones de análisis de la literatura que parten del materialismo histórico y especialmente de la tradición que aparece luego de Bakhtin del postestructuralismo soviético. Esto porque uno de los principales teóricos de la ciencia ficción es un autor soviético. Y además, creo que ya estoy grabando, Carolina. Sí, me parece. Sí, pero muchas gracias por acordarme. Además, eh, esta definición de la ciencia ficción que vamos a explorar, como veremos, tiene sus bemoles y ha servido especialmente para visualizar con un dejo de este, cierta grandilocuencia desde la ciencia ficción europea y estadounidense en contra de la ciencia ficción de América Latina. Primero, entonces, quisiera que exploráramos el concepto de ciencia ficción, que como tal es problemático, como les decía hace un rato, y a partir de esa definición es que podríamos entrar en las razones que posibilitan o problematizan la producción de este tipo de géneros desde América Latina. Ahora, si uno se pusiera con una pregunta estilo escuela y se pregunta cuándo comienza este género y revisa la literatura existente sobre la ciencia ficción, se va a encontrar con múltiples posibilidades de explicación con respecto a cuándo aparece. Algunos historiadores de la ciencia ficción y críticos literarios sitúan en la antigüedad las primeras aproximaciones a la ciencia ficción. Recuerden que hay relatos de la Grecia antigua en que el ser humano alcanza la luna, específicamente a través de una ola gigante que crece y crece y crece y lleva al primer ser humano a la luna. A partir de allí, algunos consideran que ya hay un intento de ciencia ficción. En principio, entonces, el problema de la definición tiene que ver con el problema de qué cabe dentro de la ciencia ficción. Si pensamos que la ciencia ficción es, en principio, una historia que trasciende las posibilidades del momento en que se produce en términos de de su desarrollo, de su veracidad, pues entonces, si esa definición es así, encontramos en esas historias de la antigüedad posibilidades de clasificarlas como ciencia ficción. Algunos otros más bien piensan que es esta obra del siglo XVI de Thomas More, Utopía, que la que da origen a este tipo de género literario, aunque también se ha disputado mucho el asunto de si es un género literario realmente o si estamos hablando de otra cosa, en vista de que la ciencia ficción no solo se refiere a la literatura, sino que podemos hablar de ciencia ficción en el cine y también ciencia ficción en gráficos, etcétera. Es decir, no parece que es un género específicamente literario. Pero utopía, como ustedes recuerdan, este texto de Utopía de Thomas More refiere a esta idea de un lugar utópico
que está situado en una isla en el en el Atlántico, no sabemos en dónde, pero que en esa isla hay un tipo de vida, de sociedad, en la que hay una mayor equidad en la repartición de los roles, que además esos roles cambian y que gracias a ese tipo de equidad se vive de forma pacífica, etcétera. De hecho, este tipo de género, este tipo de concepto utopía, es un concepto que aparece reiteradamente desarrollado en la ciencia ficción moderna, a la par de su eh, antónimo que sería distopía. Ambos siempre están en conjunto porque es posible que lo que el texto desarrolla como utopía finalmente se considera una distopía para el lector. Por ejemplo, Un Mundo Feliz, que ahora lo vamos a ver, es una utopía que finalmente uno tiende a pensar que es una utopía indeseable, es decir, una distopía. O 1984 también, que es un texto, desarrolla la idea de una sociedad estable y controlada, pero finalmente para alguien que ame la libertad, ese tipo de sociedad sería completamente lo contrario a algo utópico. Entonces, por un lado tenemos textos antiguos que refieren a género fantasioso, que es otro que tiende a confundirse con la ciencia ficción. Un género que se desprende, entre comillas, de la realidad y desarrolla contactos con seres no existentes, o bien que el ser humano puede alcanzar a dominar elementos que no dominan el momento en que se escribe el texto. Y por otro lado, ciencia ficción, entonces imaginar sociedades inexistentes, en donde las relaciones entre los seres humanos son relaciones estables, controladas, y en ese sentido se les consideran una sociedad deseable. Entonces, estas dos precisiones usualmente pueden encontrarlas en algunos críticos e historiadores de la ciencia ficción. Sin embargo, realmente la ciencia ficción moderna, incluso el nombre mismo, aparece hasta el siglo XIX. Y en esto sí hay un consenso muy fuerte en considerar esa novela de Mary Shelley, Frankenstein, como el primer trabajo de ciencia ficción en donde se definen muchos de los problemas centrales que tienen que ver con la ciencia ficción. El nombre, como les decía, aparece en el siglo XIX también y tiene esta problemática entonces de relación entre eh, un concepto que refiere a la producción literaria que se sale de la realidad y por otro lado un concepto que refiere básicamente a la naturaleza y a la realidad. En ese sentido, entonces estamos frente a otra problemática del género, que es un género en el que interactúan dos elementos en principio opuestos. Y a partir de esta primera aproximación, entonces podríamos decir que la ciencia ficción no solamente es literatura de objetos imaginarios, como se podría catalogar en esta primera aproximación, sino una literatura que evolucionó la compulsión humana. Esto me parece muy importante. De la compulsión humana de presionar más allá del horizonte de lo real para conocer mejor la naturaleza y las experiencias humanas. Es decir, que la ciencia ficción se planta en la idea de que es fundamental imaginar otro tipo de tecnología, otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones entre seres humanos, porque de esa manera forzaría al escritor a pensar con respecto no a la sociedad en la que vive o en la sociedad pretérita, como ocurría con la novela histórica, no con la sociedad en que vive, como podría ocurrir con el realismo,
Sí, no, con respecto a cómo serán las relaciones entre el ser humano y también el ser humano y la naturaleza en estas situaciones que no existen, pero se hace así en el sentido de que lo que se busca es tratar de presentar esas posibles reacciones y a partir de allí construir lógicas que permitan descifrar algo más sobre la naturaleza humana. En términos de aproximación teórica, entonces, como decía al principio, es uno de los críticos literarios postestructuralistas rusos, Darko Suvin, el que escribe el primer libro específico dedicado a la ciencia ficción y al análisis crítico de la ciencia ficción. Y esto es muy importante en varios sentidos. Uno primero, que Subin hace eso porque la ciencia ficción se convirtió en un género muy importante para la Unión Soviética, que no es un género que crean los literatos soviéticos, sino que vienen de un poco antes con múltiples escritores rusos de finales del siglo XIX que se pusieron en la misma frecuencia, perdón, que los grandes escritores ingleses y franceses de ciencia ficción de ese momento y comenzaron a desarrollar ensayos de cómo sería el mundo del futuro. Y hay que recordar, además, de que dentro de la Unión Soviética se imaginaba a sí mismas las personas como produciendo una utopía, como la presentaban Thomas More, pero en este caso una utopía real. Y desde fuera, la Unión Soviética también se veía con lentes de lupa esta idea de que existiera una sociedad gobernada por proletarios y trabajadores y que iba a salir de esa sociedad. Y es muy importante, por otro lado, que durante la década de 1920, los científicos rusos, soviéticos ya en este caso, imaginaban cómo sería el futuro de la Unión Soviética. Y en vista de que ellos colocaban a la Unión Soviética aquí y a Occidente aquí, es decir, en lugares muy diferentes del desarrollo, pensaban que la Unión Soviética del futuro iba a ser no solo una sociedad perfecta en términos de relaciones humanas, sino la sociedad más desarrollada en términos tecnológicos científicos. Esta idea se siguió cosechando en la Unión Soviética durante todo el siglo XX. Incluso hay momentos en que pareciera que es cierto eso. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética coloca el satélite Sputnik en el espacio, es el primer satélite que logra un país colocar en el espacio sin que se caiga. En ese momento parecía como que efectivamente la ciencia rusa estaba en un nivel inalcanzable por parte de los científicos occidentales. Hay que recordar que en los mismos años, por ejemplo, en Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, se intentó subir unos 10 satélites, pero todos fallaron, caían a la Tierra. Entonces, esto, la idea de que la primer ser humano que viajó al espacio también fue un ruso en esos mismos años. Esto provocó mucho en el imaginario, no solo soviético, sino occidental, esta visión de que efectivamente, seguramente la Unión Soviética hacia la década de 1980 era una sociedad que iba a tener la capacidad de conquistar el universo. Eh, ya para 1980 es clarísimo para todo mundo que la Unión Soviética, en lugar de estar adelantada en términos científicos, está atrasada con respecto a Occidente. Eh, entonces, Darko Subin es un crítico que visualiza esta capacidad soviética para imaginar estos momentos diferentes, estas sociedades diferentes, y entonces comienza a estudiar con detalle
qué es exactamente la ciencia ficción. Cuando él escribe esto, ya ha pasado al menos 100 años de que han aparecido los primeros textos de ciencia ficción después de la novela fundadora de Mary Shelley, que ahora vamos a discutir un poco más. Ha pasado también una época de oro de la ciencia ficción, que es esta que se ubica entre 1890 y 1930, que es cuando surgen los relatos que se popularizan más rápido con respecto a la ciencia ficción. Aparecen los escritores más conocidos de ciencia ficción también. Y la ciencia ficción se convierte en un género de los que se llamaban revistas de kiosco, que cada semana inauguraba un nuevo tomo, un nuevo volumen que la gente, usualmente obreros, compraban para entretenerse el fin de semana. Eh, Subin, en ese sentido, entonces es un adelantado al análisis. Después de él, va a tomar un tiempo para que otros críticos se aproximen a la ciencia ficción. Y es que en vista del carácter popular que tenía la ciencia ficción hacia la década de 1930, fue más difícil, ha sido más difícil convencer a la crítica literaria de que este es un género literario per se, porque durante la mayor parte del siglo XX se le miró simplemente como un género menor, muy populachero, que utilizaba recursos muy simples para construir historias simples que tenían básicamente un atractivo por el tipo de escenario que construían y también por el tipo de tecnología que decían desarrollar. Y bueno, este dominio de Subin sirvió también para que su texto, como ocurrió muchísimo con el de George Lukács de la novela histórica, para que su texto no solamente se hiciera clásico, sino que se convirtiera o se tradujera a varios idiomas y se convirtiera en el texto básico para entender la ciencia ficción para quienes se arriesgaban a estudiarla. Y en ese sentido, entonces, donde quiero aterrizar es que Subin no solo es importante porque es un adelantado en este tipo de análisis, sino porque sus criterios sobre la ciencia ficción van a construir una camisa de fuerza con respecto a cómo entenderla. Y por eso, desde la perspectiva de Subin, la mayoría de la ciencia ficción o de lo que catalogamos como ciencia ficción latinoamericana no cabría en su definición de ciencia ficción. Subin comienza entonces caracterizando el género como uno que ubica sus historias dentro de un valle o de una isla desconocidos. Esto aparece muchísimo en la ciencia ficción hasta hoy. Eh, el relato eh, más popular hoy en día es Jurassic Park, que está basado en las novelas de un escritor de ciencia ficción muy conocido, Michael Crichton. Y se imagina efectivamente en una isla específica, en este caso de Costa Rica, en donde se hace este experimento de volver a crear dinosaurios. Esto no es entonces Crichton el primero en hacerlo. Hay múltiples libros, cuentos que desarrollan la misma idea. Y es que eso de colocar este valle, esta isla, que puede ser dentro de este mundo o fuera de este mundo en el universo, sirve para crear el primer ambiente de extrañeza, que es muy importante para el desarrollo de la ciencia ficción según Subin. Lo primero que la ciencia ficción debe construir es extrañamiento para el lector. Es decir, que no es fácil para el lector poder ubicar qué es esa sociedad, qué está pasando. No le es fácil poder definir con claridad
hacia dónde va la historia. Dice Carolina que también la isla del Doctor Moreau de Wells, creo que es más bien, sí, como señala Carolina, es la que inaugura este tipo de aproximación. Y luego, pues sí, la tendremos repetida, la misma historia hasta hoy. Prenden la televisión y buscan fábulas y van a encontrar la misma cosa vinculada con la ciencia ficción. Entonces, lo primero es esta idea del extrañamiento. Y para que eso ocurra es muy difícil entonces poner la ciencia ficción en, yo no sé, en el campus de la Universidad de Costa Rica, porque todo el mundo lo conoce. Si lo hacemos así, probablemente habrá que cambiarle el nombre y no decirle Universidad de Costa Rica, sino Universidad Futura de Costa Rica, para que el lector, la lectora, entre en la nota de que están hablando de otro momento. De esa manera comience con el asunto de leer el texto no como si fuera un texto realista o un texto histórico, sino como un texto situado fuera de esas dimensiones. Entonces, primero, el primer recurso, dice Zubin, de la ciencia ficción, es encontrar un valle o una isla desconocidos donde se ubica la historia. Lo que pasa es que en esos lugares extraños se producen relaciones entre los humanos que sí podemos reconocer como relaciones conocidas, porque reproducen el mundo real. En ese sentido, entonces, el extrañamiento primero lo crea el escenario. Y en ese escenario extraño encontramos a los mismos seres humanos que siempre hemos conocido, desarrollando tipos de convivencia que podríamos reconocer, pero esos seres humanos tienen particularidades que los van a convertir ya no solo en algo que podemos conocer y reconocer, sino también en algo que no sabemos exactamente cómo se comporta. Y para que eso ocurra, entonces ese ser humano está en completa relación con otros seres que desconocemos de dónde llegaron o cómo llegaron, pero que están allí conviviendo con seres humanos. En este caso, vidas que están fuera del planeta, monstruos que pueden ser monstruos terrestres salidos desde las entrañas de la tierra o bien del mar, o bien monstruos espaciales, o bien monstruos que se crean en un laboratorio por efecto de algún tipo de pócima o de experimento. Y lo que se hace, según Subin, es utilizar eso como un espejo del humano, en el sentido en que nos metemos en ese mundo para vernos, lo que interesa a la ciencia ficción es vernos como seres humanos, pero a partir de imaginar esas otras realidades y otros seres humanos en convivencia con otros bichos que no se conocen. Este es otro elemento muy importante, diremos el segundo, para reconocer la ciencia ficción desde la perspectiva de Zubin, que sería el ojo cognitivo, en el sentido en que hay la posibilidad dentro de la ciencia ficción de poder este, de poder aproximarse de manera sucinta y específica a lo que se produce en las interacciones de sustancias, tanto químicas, artificiales como naturales, y la forma en que esas sustancias podrían permitir producir sensaciones, sentimientos, etcétera, pero también un tipo de tecnología que permitiera entonces desarrollar nuevas variantes de seres humanos o bien que le permita al ser humano alcanzar otros elementos que no puede alcanzar. Es decir, para Subin es fundamental el asunto de que haya
un tipo de tecnología y más bien de ciencia que permita ir más allá de lo conocido, pero con el mismo sentido exploratorio de cómo el ser humano podría comprenderse, desenvolverse, reconocerse o no reconocerse dentro de esos elementos. Subin entonces define la ciencia ficción como un género literario cuyas condiciones necesarias y suficientes, esto ya para él es lo que determina que haya ciencia ficción, son la presencia del extrañamiento, que ya lo señalamos, y la cognición, que ya lo señalamos, y cuyo recurso formal más importante es un marco imaginativo distinto del ambiente empírico del autor, que aquí también lo señalamos. Esto es lo que él llama el novum, que para él constituye el elemento que podría utilizarse por medio de la crítica literaria para determinar si un texto es ciencia ficción o no es ciencia ficción. El novum o cosa nueva, lo que aleja del mundo en su grado cero, pero con parámetros científicos. Entonces necesitamos todo esto y necesitamos que esa tecnología no sea conocida, no se pueda reconocer, no está al alcance del ser humano en estos momentos. Y no solamente eso, sino que tenga sentido en su desarrollo. No es solo imaginar que haya rayos láseres, sino que se pueda explicar con sentido cómo eso se ha conseguido. Y además de que esa tecnología tenga una funcionalidad dentro de esa sociedad en la que estamos metiéndonos por efecto de la ciencia ficción. Por eso es que él no reconocería que simplemente con meter, por ejemplo, rayos láseres y camiones voladores en una historia, eso sea ciencia ficción. Para él eso no tiene sentido. No tiene sentido simplemente que solo metamos un escenario diferente que no se conozca y decir que eso es ciencia ficción. Para él es una relación en esos tres elementos que sean posibles con respecto al desarrollo de la ciencia en el momento en que se escribe. Por eso entonces no acepta una ciencia ficción que se aleje de este patrón. Y los críticos literarios, que son muchos, que han seguido a Darko Suvin en esta interpretación de la ciencia ficción, también se adhirieron durante años a este marco analítico. Tomaban esta fórmula y la aplicaban a el producto específico para determinar si era o no era ciencia ficción. Y pues si no se cumplía con eso, no estábamos frente a la ciencia ficción. Esa entonces es una de las interpretaciones que más popularización tuvo con respecto a la ciencia ficción, que más se extendió y hoy en día sigue siendo una base determinante para poder acercarse a la ciencia ficción. Ahora, este es el artículo más nuevo, aunque es de 2010, que he encontrado con respecto a lo que sería la ciencia ficción o no es. Y está en esa revista, ven que ya incluso aquí hay revistas de estudios de ciencia ficción, que no son revistas que sean viejas, más bien aparecieron recientemente si se le compara con otras revistas de literatura que tienen 200 o 300 años de existir. Estas apenas aparecieron en los 80s, algunas a finales de los 70s, y la mayoría en la década de 1990. Pero bueno, desde la perspectiva de John Reader, la ciencia ficción se podría identificar con estos cinco elementos. Lo primero es que la ciencia ficción es historia, pero también realidad mutable. Es decir, la ciencia ficción también se puede colocar en el pasado, no solamente en el futuro.
La ciencia ficción explora la posibilidad de pasados alternativos. Es lo que posibilita otra de las grandes contribuciones de H.G. Wells, aunque sabemos ahora que es un escritor español, el primero en imaginar una máquina del tiempo. Entonces, la máquina del tiempo tiene por principio, primero, el viaje al pasado. En el caso de H.G. Wells es para evitar que ocurra la catástrofe que determina la vida de la persona que la inventa. Y en ese sentido es posible que al viajar al pasado se pueda cambiar ese pasado. También se puede viajar al futuro. Y en ese sentido, entonces, es posible que la historia no sea la misma que se cuenta, sino que se pueda mutar en un nuevo tipo de historia. Este es otro recurso muy utilizado en la ciencia ficción hasta hoy, el asunto del viaje en el tiempo. Dice que la ciencia ficción no tiene esencia. Esto ya es un problema con respecto a Subin, porque él no encuentra entonces ni el ojo cognitivo, ni el extrañamiento, ni el paisaje como determinante de algo que sea ciencia ficción. No tiene esencia, ni una característica unificadora, ni punto de origen. Entonces, en términos de análisis crítico, aquí sí nos deja en un vacío, porque, es decir, definir ciencia ficción significaría no definirla nunca, porque partiría de seguir agregando elementos que el crítico o la crítica pueda catalogar dentro de la ciencia ficción. Y esto está en oposición con lo que dice Subin desde el principio. Tercero, la ciencia ficción no es un conjunto de textos, sino una forma de usar textos y trazar relaciones entre ellos. Eh, bueno, esto también se vuelve problemático para los críticos y las críticas literarios en el mismo sentido que la segunda característica. La cuarta, la identidad de la ciencia ficción es una posición diferencialmente articulada en un campo de géneros mutable e histórico. Es decir, que la ciencia ficción del siglo XIX no tiene por qué ser la misma ciencia ficción del siglo XX, o la ciencia ficción que se practicaba en la década del 50 no tiene por qué reproducir los patrones de la de 1930 o la del 2021, 22 con la de 1980. Y lo quinto es atribuir la identidad de ciencia ficción a un texto constituye una intervención activa en su distribución y recepción. Esto tiene que ver con la teoría de la recepción que hemos discutido al principio. Es decir, que Carolina publica un texto y le pone ciencia ficción en alguna parte. Este, no sé, por ejemplo, decir Lalo y Lola, una historia de ciencia ficción. Y que en ese momento en que ella le pone ciencia ficción, ya está utilizando el género con un sentido. Eh, y en ese sentido, entonces, ella es la que define lo que es ciencia ficción, no el crítico que la va a leer. Es vacilón, digamos, si uno estudia realismo mágico, no se encuentra con la novela que diga eh, cuentos de realismo mágico o algo así. O si estudian novela histórica, tampoco, aunque ahora es más común ver eso de una novela histórica, pero en realidad el género no tiene por qué definirse a sí mismo. En el caso de la ciencia ficción, sí, múltiples veces, cientos, miles de veces, ella misma, desde el título, se ubica como ciencia ficción. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, por múltiples cosas. Esta es otra definición, en este caso, de la historia de la ciencia ficción publicada por Cambridge. Y desde este texto se dice que la ciencia ficción es una categoría estética que propone una cierta discontinuidad con el mundo empírico opuesta a la continuidad con el mundo empírico. Es decir, esta
definición sí comienza con la misma aproximación de Subin con respecto a la relación del género con la realidad. Aquí sí se apela al el extrañamiento. Y además entiende que la naturaleza de esa discontinuidad es una alineación con un sistema de valores post-ilustración que se orienta hacia lo naturalizado como opuesto a la extrapolación supernaturalizada. Esta definición apunta luego al tipo de posibilidad de humanismo que se proyecta dentro de la ciencia ficción. En primera instancia, tiene que ver con un tipo de sociedad que trasciende los valores de la ilustración, esos valores que se definen como parte de la modernidad y que se orienta hacia lo naturalizado en el sentido de que trata de exponer cómo a partir de ciertos patrones que se han asumido como naturales, como específicos, hay otros patrones que se salen de esa naturaleza y se convierte en un nuevo tipo de sociedad. En ese sentido, la ciencia ficción, al oponer estos valores y estos patrones, produce en el lector o la lectora esta posibilidad del extrañamiento inicial, en vista de que estamos en un plano diferente al plano en el que nos encontramos. Y esto que decía hace un rato, el otro problema entonces con la definición, que ya vemos que son varias, que pueden circular y que no necesariamente comparten entre ellas, que son, es que la ciencia ficción existe en literatura, existen cómics que son de ciencia ficción, series de televisión que probablemente deben ser de las más que existen, que se caracterizan como ciencia ficción. Hay cine de ciencia ficción. Hay videojuegos de ciencia ficción y en algún momento cuando existió la radio, que seguro ustedes como son tan jóvenes no se acuerdan de eso que era, existieron programas de radio de ciencia ficción. Es un género muy popular, como decía hace un rato, muy popular desde que se construyó. Y de ahí que tenga entonces estas problemáticas que he señalado. Aquí están entonces algunos de los elementos interesantes que también nos podrían ayudar para entender qué es la ciencia ficción. Uno primero es que, como decía hace un rato, la ciencia ficción primero fue interpretada como un género menor y la mayoría de las veces despreciada, como si no tuviera riqueza literaria. En el siglo XX, especialmente al final del siglo XX, en las últimas 3 décadas del siglo XX, el género pasó de ser un género periférico a ser un género que se convierte en el centro de los estudios académicos en los Estados Unidos y en Europa. Incluso entonces crean sus propios tipos de aproximación analítica a este género y ya se encuentran entonces especialistas sobre literatura de ciencia ficción. Y en los departamentos de literatura en las universidades de Estados Unidos y Europa hay cursos dedicados específicamente a la ciencia ficción. El otro elemento es que es uno de los géneros que sigue publicando más en todas sus dimensiones y publica muchísimo por año. Es un género que sigue siendo muy atractivo para la gente. El otro elemento es la aparición de este tipo de revistas, como les decía hace un rato. Revistas especializadas que toman la ciencia ficción como su objeto de análisis. Y hay muchísimas. Allí solo les puse las más conocidas del mundo anglosajón.
Pero recientemente también se han fundado muchas revistas en español de ciencia ficción, también en otros idiomas, pero de las que conozco en español y en inglés hay muchísimas. Y eso prueba entonces que hay un conjunto de gente, de críticos que están dedicados a este tipo de análisis, si no, no habría tantas revistas para publicar ese tipo de trabajos. Hay también dos asociaciones internacionales dedicadas a los estudios de la ciencia ficción, así como existe la Asociación de Psicólogos Estadounidenses o de Sociología o de Críticos Literarios, etcétera. Existen desde hace unas décadas la Asociación de Investigación en Ciencia Ficción y la Asociación Internacional de los Estudios de lo Fantástico en las Artes. Es un IAFA, pero no el que ya conocemos, que también podría ser ciencia ficción. Aquí les puse otra cosa que ha aparecido en los últimos años, son textos, la mayoría fueron tesis doctorales que se convirtieron en libros que estudian la ciencia ficción específica de algún país o de alguna región. Y bueno, el texto que les mencionaba hace un rato, que es el trabajo clásico de Arco Subin sobre la ciencia ficción. Entonces es complicado definirla porque pareciera que cada crítico y crítica literario le pone lo que quiere a este género. Y lo otro que la vuelve complicada entonces es que es un género con múltiples posibilidades de desarrollo, no es solamente escrito. Y en términos de temáticas, también es un género que se las trae porque es muy plural en cuanto a lo que puede desarrollar. Entonces, aquí les puse una lista de cosas que caben dentro de la ciencia ficción. Invención de futuros distantes o de pasados distintos para exponer problemáticas sociales y políticas de las sociedades en las que vivían. Esto ocurre muchísimo en estos trabajos. Es el escritor que está viviendo un tipo de sociedad que va decantando ciertas particularidades y para tratar de explorarla en extremo, en cómo se desarrollarían esas particularidades, lo que hace es imaginarla o hacia el pasado, un pasado que por alguna razón ha estado escondido y que nadie lo ha revelado y que de repente dentro de la eh, narración uno puede tener acceso a ese pasado a través de una máquina del tiempo, pero también hay otro tipo de cosas que lo pueden hacer viajar al pasado, un rayo, electrocutarse, aunque no la prueben, esas dos no las prueben para ver si sirven. Electrocutarse o bien alguien se da un golpe en la cabeza y yo no sé por qué un golpe lo devolvería en el pasado. Y se encuentra con eso, o bien se encuentra un libro en el que se narra ese otro pasado. Y se puede entonces abordar en ese pasado lo que el autor quiere, o bien lo que ocurre más, lo que es más común en la ciencia ficción es imaginar el futuro de esas sociedades y cómo se decantaron finalmente. Después de la década de 1950, cuando los viajes espaciales comenzaron a ser muy importantes y posibles en términos de tecnología, también los viajes en naves interplanetarias e interestelares se convirtieron en un tema muy importante de la ciencia ficción. Junto a ese, la idea de que el ser humano explora y coloniza otros mundos. Eh, a veces se pueden juntar, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, ese libro clásico de ciencia ficción, el autor coloca esta posibilidad del ser humano utilizando cohetes para llegar a Marte y colonizar Marte para explorar cómo el ser humano es un animal dañino de los espacios
Y bueno, Crónicas Marcianas, a partir de varias historias, desarrolla la idea de que si el ser humano llegase a Marte y encontrase una civilización allí, es posible que 100 años después esa civilización ya haya sido exterminada por los seres humanos y también borrada de ese planeta. Las guerras, armas fantásticas, la anticipación de futuros y la creación de pasados alternativos que se vincula con este otro. Cataclismos, sí hay apocalipsis que cierta frecuencia tienen en el ser humano. Desde el año 1000, en que se imaginó por primera vez un cataclismo que pondría fin a la humanidad, hasta el presente, con películas de Hollywood o novelas o cuentos que hablan de cómo Rodrigo Chávez llega a la presidencia y así se termina Costa Rica. Digo, de que hablan de este tipo de cosas apocalípticas. Mundos perdidos o paralelos, viajes en el tiempo, la descripción de tecnologías y artefactos, las ciudades y culturas de otros mundos o lugares fantásticos, robots y androides que se convierten también en parte muy importante de la ciencia ficción, computadoras, mutantes, poderes extrasensoriales e inteligencia artificial, que es uno de los ingredientes últimos de los últimos 10, 15 años que se ha incluido dentro de la ciencia ficción. Este más clásico ya, utopías y distopías. Y desde la década de 1970, este tipo de especificidad del género, que es el cyberpunk, que no es solamente un tipo de personaje, sino también un tipo de cultura dentro de la ciencia ficción, que además le brinda la posibilidad al héroe o a la heroína dentro de la ciencia ficción de ser un antihéroe o antiheroína, un canalla que termina convirtiéndose en algo importante dentro de la historia por pura casualidad. Bueno, autoras y autores muy famosos dentro de la ciencia ficción. Hay varias generaciones porque, como les decía, dentro de las temáticas hay algunos que han innovado o han agregado elementos que vuelven particular su estilo de análisis o más bien su estilo de creación de ciencia ficción. Los fundadores son estos tres escritores, una escritora y dos escritores. Mary Shelley, como dijimos hace un rato, Julio Verne, que es con Wells los dos más conocidos escritores de ciencia ficción. Prácticamente todos los lugares comunes que conocemos de ciencia ficción, ellos los crearon. Y también definieron el género en esa aproximación que tenían a la idea de que la tecnología definía nuevas relaciones de los seres humanos. Y hasta hoy, pues son de los autores más llevados a la pantalla, al cine, también a narraciones de otro tipo. Mary Shelley es también muy importante, aunque diferente a Verne y a Wells, a ella le han cambiado el texto casi siempre. Impresionante. Incluso desde la primera película de Frankenstein, de la década de 1920, ya ahí cambiaron el argumento principal de la autora. Y eso tiene un motivo político muy fuerte. Eh, Hay otros autores que son menos conocidos porque su calidad no es tan buena como la de ellos tres, que son estos autores. Probablemente de estos, el que más les suene conocido es Conan Doyle, Arthur Conan Doyle. Y los demás, pues, tienen textos que han pasado a la historia como textos de ciencia ficción sin mucha importancia. Este es un periodo importante de la ciencia ficción, especialmente para el mundo anglosajón, porque aparecen escritores que también se vuelven muy famosos
porque construyen la ciencia ficción de viajes vinculada con lo que habían hecho Julio Verne y H.G. Wells. Luego, en la época de oro, como se le llama, de la ciencia ficción, que es ese periodo de 8 años entre 1938 y 1946, aparecen los autores creo que más famosos del siglo XX, cuyas historias siguen siendo leídas hasta hoy por niñas y niños, por jovencitos, jovencitas y muchísimo de esto también llevado al cine. Ahí están los nombres más conocidos de la ciencia ficción de esa época, pero también hasta hoy. Y es interesante que existe ciencia ficción en América Latina, que las estudiosas y estudiosos han determinado textos de ciencia ficción en América Latina desde el siglo XIX, pero que no se les ha dado la importancia que sí se les da a estos otros autores y autoras por situarse en Europa y en los Estados Unidos. Y como les decía hace un rato, hay un intento o una disposición, predisposición a anular lo latinoamericano como realmente un aporte a la ciencia ficción mundial. Y eso, por supuesto, tiene un motivo también político. No sé si tienen hasta ahora algún comentario o algo que agregar o alguna pregunta. Porque entonces quisiera pasar a examinar algunos textos de ciencia ficción desde las perspectivas que nos interesan y que en alguna medida hemos ya señalado hace poco. Aquí en la imagen, supongo que la han visto y si no, pues se las recomiendo, una de las series más nuevas de ciencia ficción latinoamericana, serie brasileña, que se aproxima de manera muy original al tipo de sociedad decantada dentro del capitalismo neoliberal contemporáneo, que excluye a una gran cantidad, especialmente de jóvenes, y le asegura el futuro a un porcentaje muy pequeño de la población. Es una serie muy bien lograda, que vale la pena ver como un aporte tremendo de la ciencia ficción latinoamericana al mundo de este tipo de género. Bueno, en la ciencia ficción, este asunto de la ética es muy importante, como decía al principio. De hecho, en la ciencia ficción se juega casi siempre ese asunto del problema de la ética, porque en el género hay las situaciones que se presentan en el género siempre tienen que ver con decisiones específicas que tiene que tomar la protagonista o el protagonista con respecto a lo que está haciendo y que eso puede impactar la sociedad en la que vive de diferentes maneras. Es un género entonces que se utiliza para discutir dilemas éticos que se conectan con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Crean un escenario empírico que vuelve creíble ese dilema que se plantean los protagonistas y también plantean discusiones sobre la credibilidad científica de esos escenarios. En este sentido, entonces, probablemente siempre que hablemos de ciencia ficción, hablamos de problemas de ética y cómo esos problemas de ética se pueden desarrollar dentro de estos mundos alternativos. Bueno, este libro, que sigue siendo uno de los libros más importantes de este género hasta hoy, que es un libro que define muchísimos de los temas de la ética con respecto a la manera en que el ser humano se vincula con la ciencia, especialmente la ciencia moderna.
y particularmente con la ciencia de la salud, esa ciencia que intenta mantener al ser humano vivo y perpetuarlo, ojalá venciendo la muerte. Y la autora, como decíamos hace un rato, es Mary Shelley. Y su propia biografía es bien interesante porque ella vierte en este libro, Frankenstein o el Prometeo moderno, ella vierte en eso muchas de las dudas que va desarrollando durante su vida como mujer y particularmente también los vínculos entre género y ciencia que ella trata de plantear. Esta novela apareció en 1818 y la autora apenas tenía 19 años cuando la escribió. Era una jovencita entonces y ahora sería incluso considerada más jovencita en nuestros días, que la gente vive más tiempo. Es hija de una autora poco conocida, pero importante dentro de la biografía de Shelley, Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribió un tratado que se llama Vindication of the Rights of Women. Como pueden ver, es un tratado temprano en que esta mujer eh, trata de aproximarse a un tema tremendamente vigente hoy. Y es que ella tiene el problema de que tiene la idea de que los médicos, hombres en su mayoría, en lugar de tratar de encontrar salud para el cuerpo de las mujeres, lo que hace es mutilarlo y respeta las posibilidades de ese cuerpo. Ella es una de las primeras autoras, esta Wollstonecraft, que critica, por ejemplo, el parto, el tipo de parto que se está desarrollando ya en Inglaterra en ese momento, que es un parto que va contra la forma natural en que las mujeres solían parir a sus hijos en el pasado y el papel que tiene el médico dentro de ese parto. Es entonces, este tratado es una denuncia contra los tratamientos médicos que producen dolor en lugar de alivio, algo que uno va a encontrar como motivo ético de Frankenstein. Eh, Esto también en este texto de Mary Shelley se encuentra el problema de el novum, como le llama Subin, en el sentido de que este, Subin hablaba de que la tecnología tiene que estar, tiene que probarse que es posible para el tiempo en que el autor o la autora de ciencia ficción la desarrolla. O sea, que no existe en ese momento, pero con base en el conocimiento científico se podría desarrollar hacia el futuro. Y bueno, Mary Shelley prueba en este texto de Frankenstein que ella está muy bien ubicada con respecto a este tipo de discusión sobre la electricidad y la posibilidad de utilizar la electricidad para revivir seres humanos. De hecho, en esos momentos se producían muchas investigaciones que, bueno, era fácil. Lo que hacían era como lo que hacía uno con los hermanos menores cuando estaba pequeño, ¿verdad? Le ponían una descarga eléctrica para ver cómo reaccionaban. Este, bueno, esos médicos lo que hacían era tomar un cuerpo y le ponían una descarga eléctrica en una parte del cuerpo y veían que se movía un dedo o se movía un párpado, a pesar de que el cuerpo ya estuviera muerto. Y a partir de allí crearon la idea o crearon la primera hipótesis con respecto a la posibilidad de utilizar la electricidad para revivir a los seres humanos. Ese uso de la técnica es lo que utiliza ella en Frankenstein para colocar a Victor Frankenstein
como un especialista, un médico especialista en este uso de la electricidad, y que trata de llevar eso a su máxima consecuencia. Dice Carolina que si podríamos decir que la ética se conecta con el arquetipo de Mad Scientist y el querer tener un rol casi que divino para creerse superior a los demás. Efectivamente, y eso está en Frankenstein planteado de manera tremendamente directa. Este, es eso de hacia dónde lleva la ética científica, hasta dónde tiene posibilidad o qué es permitido que la ciencia haga y qué es permitido que no haga. Qué es permitido que se plantee como posible y que no. Estas preguntas entonces tienen que ver efectivamente con un posicionamiento ético, con la moral y las posibilidades de visión de lo diferente. Y Mary Shelley lo plantea muy bien en la criatura que crea Frankenstein, que nunca tiene un nombre específico, siempre se le habla como abominación o criatura o este, eh, como un demonio también se utiliza en el texto para referirse a él. Esta es una de las primeras cosas que cambiaron en Hollywood, pero luego también en otro tipo de reproducciones del texto de Mary Shelley, y es que el monstruo no se le llama abominación o demonio, que es los conceptos que ella utiliza a propósito para referirse al monstruo, sino que le ponen el apellido del creador. Y ya hoy, digamos, los chicos y las chicas les dicen Frankenstein, inmediatamente conectan con la criatura, no con el productor de la criatura, que es lo que le interesa a ella. Si la criatura no tiene nombre, es porque Victor Frankenstein ha superado o ha roto los límites de la ética científica, porque para perpetuarse él abusa de cuerpos humanos ya muertos, hasta mutilarlos, encontrando partes para reproducir un ser humano. Y además, en ese proceso, él nunca se cuestiona con respecto a que esa persona que quiere crear es una persona en principio sin identidad, es una persona que no ha planteado la posibilidad de ella misma vivir y además es una persona que desde el principio estaría enfrentado con la realidad a la que llega porque está fuera de la apariencia de lo que se consideraría como conocido o natural. Eh, Víctor nunca se plantea esas preguntas. No es sino hasta que se va desarrollando la novela, cuando el monstruo lo trata de increpar, que él se mete dentro de esa discusión. Dice Josué, en el caso del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, estaríamos rozando con una ciencia ficción. El argumento carece de una especie de método científico. No me acuerdo si lo puse en esta exposición, pero es uno de los textos clásicos de la ciencia ficción mundial. Y es que hay que recordar que lo que vuelve problema al Dr. Jekyll es la producción de la fórmula original con la que crea eh, esta poción que le permite transformarse en Mr. Hyde. Eh, entonces sí, es interesante en el sentido que lo pregunta Josué, porque si uno le aplicara el novum de Subin, sí tendría dudas para catalogarla dentro de la ciencia ficción, porque más bien parecería como fantasía, en vista de que no sabemos exactamente cuál es la fórmula que utiliza
el Dr. Jekyll para eh, convertirse en Mr. Hyde. Pero sí, el elemento, digamos, aquí se vuelve, se vuelve la teoría contra su autor, por eso tiene sus límites. Lo que le interesa más a Stevenson en esta historia no es tanto que eso pueda ocurrir, sino es, por un lado, otra discusión científica del momento, que es esa idea de que uno puede convertir un ser humano bueno en un ser humano malo con actuar en su cerebro, o al revés, que es una discusión que está en todo el siglo XIX en la ciencia, de qué hace malo a un ser humano y qué hace bueno a otro ser humano, que es una discusión de la filosofía desde la antigüedad. Dice Carolina, sin embargo, es un monstruo que siempre trata de buscar su propia identidad y su sentido de pertenencia. La criatura solo quería ser amada. Efectivamente, ese es otro dilema que Víctor nunca se propuso. Él tiene una pareja, el monstruo no la tiene, el monstruo envidia a Víctor por ser alguien que tiene un espacio humano en donde vive, que tiene una pareja, etcétera, y por eso quiere tener lo mismo. Dice Allen, concuerdo con Caro y llega un punto donde es más monstruosa la gente alrededor de la criatura que la criatura en sí. El mismo Víctor me parece mucho más monstruoso como ser humano. Y creo que ahí desembocamos en lo que le interesa a Mary Shelley en el texto, que es eso justamente. Vean que ella recurre a la posibilidad esto de revivir. Ni siquiera es un cuerpo específico de alguien que se murió, porque ella desde el principio se da cuenta que hacer eso equivaldría a revivir a una persona que ya tiene su identidad y demás. Está pensando más bien en alguien que no lo sea, y por eso es que piensa en diferentes partes para construir el monstruo. Y efectivamente ella no se interesa tanto por eso como por los dilemas que se persiguen en la definición de qué es monstruoso y qué no es. Yo coincido en esta lectura que hacen ustedes de que finalmente a ella lo que le interesa es mostrar cómo el científico, el mad scientist, diría Carolina, él mismo pierde humanidad en el proceso de aplicación de la ciencia. Y en su, en su poco compromiso con la criatura que ha producido, se muestra más la naturaleza egoísta, excluyente, denigrante del ser humano. Bueno, ella también crea otra cosa que es muy importante en la ciencia ficción, dentro de la ética, es esto de que la criatura se vuelve contra su creador. Esto, de hecho, va a crear un tipo específico de subgénero dentro de la ciencia ficción. Eh, Ella plantea por primera vez la idea de que, bueno, en este caso es una criatura, pero puede ser la tecnología, es decir, androides, robots, computadoras, que finalmente no tenían como ideal al producirlos, crear algo bueno para el ser humano y finalmente se vuelven contra el ser humano. Ella también pues recurre a este dilema filosófico que está en los filósofos de la Ilustración, de cuál parte del ser humano lo da la naturaleza y cuál la sociedad. Si somos malos, como se plantean los filósofos de la Ilustración, si somos malos por naturaleza o es la sociedad la que nos hace malos. Es un monstruo sin padre ni madre y sin pasado, como decíamos hace un rato. Y Frankenstein, a pesar de que lo crea, carece de empatía hacia él. Nunca desarrolla una empatía, no lo ve. A pesar de que el monstruo incluso lo llama padre, no lo ve como algo que él tenga que tener alguna responsabilidad sobre eso. De hecho, solo le interesa la responsabilidad cuando la criatura asesina a alguien.
es hasta allí que él visualiza algún tipo de responsabilidad y se crea esa parte tan interesante del texto cuando se hace una analogía con El Paraíso Perdido, el poema El Paraíso Perdido, sobre Victor Frankenstein que se cree Dios y crea un ser humano, por eso lo de Prometeo moderno, que finalmente termina enfrentándose a él mismo y Frankenstein condenándolo a desaparecer. La idea está de un médico hombre que viola la naturaleza, que se le dan características femeninas. El problema de crear tecnología sin vislumbrar sus consecuencias, que va a estar muy presente en la ciencia ficción hasta hoy. Y este término, que se convirtió en un término en la década de 1970, Frankensteins, que refiere a utilizar la ciencia, especialmente la biología, para bioterrorismo, xenotrasplante y clonación. Este tipo de discusión con respecto a la ciencia que pueda producir partes humanas o bien del todo otro ser humano. Ella crea estas preguntas directas con respecto a este problema, estos problemas éticos que suscita la ciencia moderna en el siglo XIX. Y cuando los crea, crea prácticamente todas las dudas que luego se van a reproducir nuevamente con la ciencia ficción. Dice Carolina, criterio personal, la criatura es más humana porque busca amor y el Víctor es incapaz de amar. Para mí los dos se complementan, uno tiene lo que le falta al otro, es como una relación simbiótica entre el creador y el experimento. Una interesante lectura esta que hace Carolina. No sé si tienen algo más sobre Frankenstein. Bueno, otro texto clásico es Brave New World de Aldous Huxley, que es un texto que aparece en la década de 1930 y en él se desarrollan cuatro formas de utopía que el autor utiliza en forma combinada dentro de su texto. Esta idea del paraíso terrenal, de que existe una vida paradisíaca en alguna parte y que podemos encontrarla, que se va a repetir mucho. Existe un mundo alterno paradisíaco, que que un cambio en el ser humano puede producir un mundo paradisíaco, o bien que la tecnología construye un paraíso terrenal. En el caso de Huxley, él utiliza los cuatro tipos para referirse a esta sociedad en la que a partir del uso de una droga, el soma, el ser humano está controlado y el ser humano tiene desde su nacimiento, que nace dentro de una incubadora, desde su nacimiento se determina su vida y el soma le sirve para adaptarse o bien vivir esa vida, aunque sea de manera vacía, sin preocuparse o problematizarse con respecto al mundo. El problema que tiene esta sociedad es que una persona decide dejar de tomar el soma para visualizar el mundo sin la droga y a partir de eso y su contacto con una persona salida de otro espacio de vida que se sitúa en México en una visita por turismo, se cuestiona con respecto a esto de si esta sociedad en la que vive es una sociedad deseable o indeseable. Entonces, la pregunta sobre la que construye
Huxley es esta: y si creamos un mundo paradisíaco desde el poder central, es decir, que como eh, elegidos por la gente, los políticos puedan decidir de qué es lo mejor para la gente, siempre incluso se definen así ellos mismos. Y a partir de allí se plantean esto de crear un paraíso controlado desde arriba. En el caso de este mundo, una sociedad genéticamente determinada y planificada. Políticos y científicos deciden qué es mejor, bueno y bonito para la sociedad, no preguntan como hacen. En este caso, Huxley incluso mete el problema de la política, que es muy importante para cuando él escribe que se está discutiendo con respecto a la crisis económica del 29 y la gran recesión que ha originado, y que están los políticos discutiendo con respecto a cuáles son las medidas que benefician en términos económicos a la humanidad. Desde su posicionamiento, estos políticos científicos entonces tienen un poder de salirse. Que como dice Josué, al ser humano nacido de forma natural se le observa como un animal troglodita desde el principio, es cierto. La industria farmacéutica, este es otro de los problemas que aparecen corrientemente también desde este libro de Huxley. Es una industria farmacéutica que crea la idea de que a partir de tomar medicinas la gente puede ser saludable, feliz y estar confortable hasta que llegue el momento de su muerte. Hoy en día, esto es una de las discusiones más importantes de la ética científica. Es esto de que la gente para estar feliz tiene que estar drogada y utilizar algún tipo de fármaco legal. Ni siquiera se permiten los ilegales, sino legal, que la tenga dentro de esa zona de confort. Bueno, sí, también se discute en esta novela el asunto de la ingeniería genética y la clonación, tal y como lo señalaba Josué. Desde el origen, el ser humano se determina a partir de la interacción, no con otros seres humanos, de las relaciones sexuales, sino a partir de la creación del ser humano en un laboratorio. Y es la misma discusión que luego desembocó a finales del siglo XX en el protocolo Rosling con respecto a si es o no es deseable que el ser humano juegue con la idea de crear seres humanos a partir del laboratorio. También pues tienen definiciones específicas con respecto a este asunto de cómo se insertan los seres humanos dentro de la economía, porque también en este Brave New World las divisiones están dadas con respecto a la etiqueta que se le pone a los seres humanos que se crean. Y lo que es muy común también en esas utopías es que el problema de las relaciones sentimentales es que no son razonables. En ellas no juega la razón. En las relaciones sentimentales juegan otros elementos que no se ajustan a la razón. Y por eso, usualmente en estas utopías se busca la manera de suprimir las relaciones sentimentales, el amor, la empatía, el odio, etcétera. Se trata de que estos seres humanos no puedan desarrollar sentimientos para que no tengan formas de asociarse o de separarse. Y cada uno pues vive dentro de su mundo sin tener que cuestionar el mundo de los otros o el suyo propio. El otro asunto también muy presente en este texto es la idea que hoy también rige muchísimo las sociedades de Occidente de que los físicos tienen que parecerse, de que hay un ideal específico estereotipado de un físico para hombre y un físico para mujer y que eso es lo deseable dentro de la utopía.
Vean lo adelantado que está Huxley con respecto a su tiempo. Él ya presagia este problema. Y también es un mundo en el que donde uno nace se queda. Y en ese sentido, la droga también sirve para que no tengan aspiraciones más allá del lugar que se les ha asignado científicamente. Si científicamente se ha determinado que se es bueno para una labor, pues harás esa labor para siempre. Y ese es otro tipo de utopía también que el mundo contemporáneo, no el de Huxley, sino el nuestro, también trata de desarrollar, que la idea de que no se piense tanto en la movilidad social, sino en lo que es útil dentro de las definiciones específicas de la economía, lo que es útil para la nación. Y lo que señalaba Josué con respecto a la oposición, civilización y barbarie, que se ve muy bien representado en este otro actor que aparece, actriz que aparece dentro de esta discusión de la novela. Vamos a dar un breve descanso hasta las 6:35 para que puedan espabilarse y nos vemos entonces en unos 8 minutos. ¿Está bien? Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por este, ese receso. Eh, este es un libro que quizás algunas o algunos han leído, si no, se los recomiendo. Es un texto escrito por el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa en 1992, publicado en el 92, y es uno de los textos que Centroamérica ha dado al mundo en términos de una utopía en ciencia ficción. Este libro, Cárcel de Árboles, es un texto muy bien escrito, porque el autor es muy buen escritor y construye la misma idea de una sociedad, en este caso dirigida por lo que pareciera ser, nunca queda claro, autoridades militares guatemaltecas justo en la frontera entre Guatemala y Honduras, que construye una sociedad en la que los seres humanos solo pueden decir una palabra. Y la palabra que dice cada ser humano es diferente. Solo entre ellos conjugados pueden hacerse frases. Y cada uno de estos seres humanos vive en la copa de un árbol hasta que las personas que los controlan los bajan de la copa del árbol para crear frases específicas que sirven para poder reproducir un tipo de dominio sobre ellos. La pregunta que se construye en este texto es la común de este tipo de utopías. ¿Hasta dónde es deseable controlar a la población? Controlar lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Si en el caso de Huxley el problema era una droga, el soma, en el caso de Rey Rosa el problema es el habla, el lenguaje, la capacidad de articular oraciones, la capacidad de poder comunicarse con otras personas, la capacidad de poder imaginar a partir de la lectura, porque estas personas no solo pueden decir una palabra, el problema es que no están alfabetizadas y no pueden leer, además de que no tienen a mano libros ni nada. De hecho, el trastorno que provoca la historia dentro de esta utopía es un avión accidentado que por un problema deja caer papel y lápiz en la copa de un árbol específico y el individuo que vive en ese árbol comienza a explorar el asunto de la producción lingüística a partir de la producción literaria.
Él construye algunas relaciones muy eh, que se pueden subrayar, como esa cuestión de que se puede controlar el cerebro básicamente sin necesidad de intervenirlo, sino a partir del control del habla. De que un cerebro con pocas palabras es un cerebro que piensa menos. Un cerebro que no lee es un cerebro que piensa menos. Y como piensa menos, se cuestiona menos. Y en ese sentido, no hay que intervenir el cerebro mismo, sino que hay que intervenir el sistema que podría alimentar el cerebro para hacerse preguntas y pensar y construir pensamiento abstracto. Es decir, también hay una representación aquí de una sociedad en la que la educación no tiene un papel fundamental. Y hay una oposición también llamativa, que es esa de la oposición entre el humano y el árbol. El humano como un ser que está controlado, pero también que puede de alguna manera tratar de liberarse de ese control, mientras que el árbol se convierte en este caso en casa y en cárcel de ese ser humano. Y la reacción del ser humano para esa casa y esa cárcel es, digamos, siempre intempestiva. Es una relación que cuestiona esos valores opuestos, pero finalmente destruir el árbol significa destruir la casa en la que se encuentra el mismo ser humano. Y pues construye estas ideas sobre escribir, pintar y dibujar como elementos principales del razonar. A partir de este tipo de división, es que este autor, Ray Rosa, nos mete en la discusión sobre si estamos frente a un Estado autoritario, entonces si queremos que la sociedad sea una sociedad controlada, que se comporte según lo que dicen muchos centroamericanos hasta hoy, de que necesitamos un hombre fuerte que ponga en cintura a todo mundo y que los controle y los ponga en su lugar. Eso se puede lograr desde esta perspectiva de esta novela de Rey Rosa a partir de el control específico de la capacidad de escribir, pintar y dibujar. Eso significa suprimir unas partes esenciales del desarrollo del ser humano como en su literalidad, diría Jacobson, y en ese sentido mutilarlo de forma que permita controlarlo. Es deseable eso frente entonces a una humanidad en la que se puede crear todo eso a pesar de que haya anarquía y oposición. Es como la pregunta central que finalmente se hace Rey Rosa en ese libro. Otro de los clásicos de la ciencia ficción es El planeta de los simios, que está basada, la película es más famosa que el libro. El libro es una novela francesa. Incluso el final del libro es muy diferente al final de la película, que ahí está, supongo que ustedes la han visto muchas veces, no estoy haciendo ninguna cosa nueva. No estoy haciendo un spoiler, como dicen los chiquillos, sobre la película. El final, cuando el personaje principal se da cuenta de que no está en otro planeta, sino que está en el planeta Tierra varios de cientos de años en el futuro, desde cuando él salió, y que finalmente ese planeta Tierra fue destruido por el ser humano mismo. Y la destrucción del planeta llevó a que el ser humano no desapareciera, pero sí que se destruyera su tipo de civilización. El libro, la novela, que les recomiendo, termina diferente. La novela termina con un simio que está leyendo todo lo que está pasando en la novela en un aeropuerto. Y le habla a su mamá, como diciéndole, imagínate esta locura de una civilización del ser humano.
que haya precedido a la nuestra. El final se le cambió porque era más impactante este final para el cine, pero la película es mucho más conocida que el texto en francés. No recuerdo si se ha traducido, seguramente sí. Es una película y en este sentido un género que aborda entonces la imagen, la cuestión de la actuación, más que solo el texto, y en el que se explotan mucho esas dicotomías que ya hemos visto también en Mary Shelley con respecto a qué es lo humano exactamente, sí. Incluso en esta película, como lo señalaba, creo que Carolina comentando a Frankenstein, el problema es si el ser humano, en el sentido de humanismo, de sensibilidad, de definición, es la especie o es el comportamiento. ¿Cuál de esos es lo que definiríamos como humano? La película pasa entre, por ejemplo, el personaje principal que odia a la humanidad, tiene una misantropía desarrollada y por eso es que él se mete en esta misión para ir a conocer otros planetas porque quiere salirse de la sociedad humana, pero es interesante que cuando llega a este planeta, que finalmente es la Tierra, pero él no lo sabe, él comienza a extrañar todo lo que era humano, todo lo que la civilización humana significaba. Y comienza a cambiar de opinión con respecto a cosas que odiaba de la humanidad. Hay una, entonces, oposición entre antropía y misantropía que también se puede ver en la relación que tiene esta persona con los simios. Hay una discusión también sobre la civilización, que es muy claro, por ejemplo, en la película que personaje opone los simios a la civilización, pero la civilización que él conceptúa es la civilización blanca, europea, estadounidense. No se ve en la película en términos de variedad étnica, no se ve la variedad étnica humana. Estamos frente a seres humanos blancos todos. Son, entre comillas, bárbaros, están en la selva, no saben hablar, no les cuesta comunicarse entre ellos mismos, pero todos son blancos y blancas. También esta oposición, que para su época es importante en el sentido del ser humano eh, muy interesado en la exploración espacial, mientras que no lo está por el planeta. Y en la medida en que se va arruinando el planeta, le importa poco, mientras que le interesa más ese asunto de conquistar el espacio. Esto se ha renovado últimamente con estos viajes espaciales privados, que se han puesto de moda entre los súper ricos del norte. Y hay una oposición también muy de la ilustración entre religión y razón. Los simios tienen una tendencia a explicar los fenómenos naturales en la película a partir de la religión, mientras que este personaje eh, está opuesto a ese tipo de relación y constantemente aplica la idea de la razón. Este es un texto también distópico de una autora nicaragüense de ciencia ficción. El texto se llama Eva nunca duerme y es un relato que pueden encontrar en este libro de ella, que se llama Una ciudad de estatuas y perros. María del Carmen Pérez, una escritora nicaragüense que está radicada en Chile desde hace unos años. Y este texto es bien interesante porque ella plantea
la idea de una revolución que a todas luces uno puede identificar en los datos que ella da la revolución sandinista, que construye un tipo de sociedad morigerada, controlada también en el sentido de Rey Rosa, que en la que el ser supremo, en este caso el comandante, es quien define qué es lo posible y lo imposible, qué se puede hacer y qué no, qué está prohibido y qué es legal. Y el texto se mueve en la conmemoración del momento revolucionario que llevó al poder a ese comandante. Y ella, en este breve cuento, construye esta pregunta de cuándo una revolución debe convertirse en status quo y cómo para eso utiliza, habíamos visto que en Rey Rosa era el asunto del lenguaje y la producción artística. En este cuento de María del Carmen Pérez, el asunto es la manipulación de la historia y del recuerdo. Es una sociedad en la que se ha impuesto un tipo específico de recuerdo de lo que pasó. Y los compañeros del comandante desaparecieron o fueron muertos en circunstancias extrañas, de forma que ellos ya no pueden dar testimonio de lo que pasó. El único que puede dar testimonio es el comandante y las historias que circulan o historias oficiales son las del comandante. Allí se define entonces la distopía a partir del control del pasado. Esta es otra película clásica dentro del género de ciencia ficción, de un director que ha producido muchas películas de ciencia ficción. Y aquí lo interesante es el asunto de la biología especulativa. Es esto de cómo sería el último sobreviviente. Es decir, quiénes son, si es deseable imaginar un tipo de especie que puede permanecer viva a pesar de los cambios bruscos en el paisaje, en la atmósfera, etcétera. Y la película trata la idea de que en realidad las especies que mejor sobreviven a todos esos cambios son se me va la palabra, son las especies que pueden sobrevivir de otras. Es una especie que logra adaptarse a el clima, adaptarse a la atmósfera, adaptarse a lo que sea, pero a partir de la explotación de otras. Y entonces, la película recuerda, por ejemplo, que en el planeta Tierra son las ratas y las cucarachas los seres que mejor se adaptan a los cambios climáticos y demás, y quienes tendrían asegurado, incluso si hubiera una guerra nuclear, el futuro. Bueno, este es otro tipo entonces de temática que ha señalado hace un rato, que es de la inteligencia artificial, que está bien también expuesta en esa película, Inteligencia Artificial de 2001. Y en este caso es otra forma de revivir a Mary Shelley con el problema de crear un ser humano que ame. En este caso el dilema es una madre que activa un robot muy parecido al hijo que perdió en un accidente y que le da la capacidad al robot de reconocerla como su madre y amarla. Pero finalmente la madre termina pensando que eso, después de activarle esa función, termina pensando que eso es monstruoso, que un robot se parezca a su hijo y que quiera que la ame. Entonces termina dejándolo tirado en el campo. Y este chico eh, emprende un tour parecido al de Pinocchio, en el que finalmente lo que sobrevive de la humanidad es este niño. Y son las mismas preguntas éticas que 200 años en el pasado había creado Mary Shelley. Bueno, ahora de manera un poco rápida, quisiera pensar entonces, con base en algunos de los trabajos que
que he hecho, el problema de la ciencia ficción en América Central. En principio, es muy importante señalar que sí existe una ciencia ficción en América Central y que esa ciencia ficción se puede extender hasta principios del siglo XX. Algunos señalan que finales del siglo XIX. En el caso de Costa Rica, pues este libro muy conocido de La caída del águila y muy estudiado de Carlos Gallini es un tipo de ciencia ficción distópica en la que el autor construye este mundo dominado por los Estados Unidos y en el que hay una revuelta dirigida desde Costa Rica para echar abajo ese dominio. Y más recientemente, José Ricardo Chávez rescató los cuentos de León Fernández Guardia y los reunió en este libro, que es un bonito libro, Praquiki, lleva el nombre entonces de uno de los cuentos, Relatos Fundacionales Costarricenses de Crimen y Misterio, en el que este autor, de manera muy ágil, me parece a mí, desarrolla muchos de los temas de la ciencia ficción europea y también que rozan entre la ciencia ficción y la fantasía, como en el estilo de Edgar Allan Poe, en el caso costarricense. Y esos textos, pues, me parecen también importantes de señalar dentro de esos antecedentes, en el caso costarricense. Uno de los cuentos que está en este libro se ha considerado como el primer cuento de ciencia ficción costarricense. Eh, pero me interesa más este periodo que es el que yo he estudiado de la ciencia ficción centroamericana. Este periodo, en este caso, lo he dividido en dos etapas. Comienza en 1951 porque hacia esa época empieza a desarrollarse un tipo de ciencia ficción en la que es posible ya encontrar en América Central los tipos de temáticas y intentos en el estilo y la ficción que no reproducen estilos europeos estadounidenses, sino que tratan de adaptar ese tipo de discusiones para Centroamérica. Y entonces tenemos esas líneas narrativas como la cuestión de la discusión sobre la energía atómica, la carrera armamentística y espacial entre las dos potencias de turno, los viajes interestelares y la colonización de otros planetas. Este tipo de narración de ciencia ficción que reproduce esas temáticas desde el centro de producción del capitalismo global, termina hacia 1990 cuando comienza una segunda etapa en la que hay nuevas formas de creación de ciencia ficción. Ahora sí, generaciones enteras que se dedican a la ciencia ficción y consolidan el género literario y que además tienen un tipo de producción de ciencia ficción muy autónoma. En la primera etapa hay tres autores que sobresalen. Una guatemalteca, Cristina Camacho Fasen, que nació en 1940, y ella escribe es poesía de ciencia ficción, muy interesada por las galaxias, los planetas, el universo en general. Su poesía trata sobre eso. Además, ella es pintora y cada poema, ella le adjunta una pintura suya que produce el poema. El salvadoreño, Álvaro Menéndez Leal, mejor conocido como Álvaro Menéndez Leal, que publicó varios cuentos de ciencia ficción, especialmente en la década de 1960 y 70. Y el costarricense radicado en México, Alfredo Cardona Peña, que tiene muchísimos cuentos de misterio, de crimen, de fantasía, pero también de ciencia ficción. En estos tres casos, Menéndez Leal es probablemente uno de los más conocidos y él juega con estas discusiones sobre
el peligro atómico. Su cuento más conocido es Hacer el amor en el refugio atómico. Y otro también muy conocido es sobre la posibilidad de que el planeta estalle a partir de una sola acción de una persona que decida activar bombas atómicas que le ponen fin a la creación. Alfredo Cardona Peña tiene varios cuentos sobre computadoras, sobre viajes también interestelares, sobre basura espacial, que sin embargo no son tan desarrollados como los de Menéndez Leal y tampoco como la poesía de Cristina Camacho. Bueno, hace un rato les cité a Rodrigo Rey Rosa, que aparece dentro de esta segunda etapa. Pero Rey Rosa, pues es un escritor que también se puede conectar con la etapa anterior. Es diferente el caso de Julio Calvo Drago, quien es un autor guatemalteco que ha publicado varios libros. El más conocido es este que ganó un premio en Guatemala, Megadroide Morfo 99 contra el Samurái Maldito. Y bueno, es un texto muy particular en el que una persona está viendo televisión, esta pelea entre estos dos robots, y cambia de canal constantemente y vuelve a la pelea, cambia de canal y vuelve a la pelea. Y esos cambios de canal sirven para que se construyan escenarios sobre la violencia que vive Guatemala en la década de 1990. El salvadoreño Rodolfo Serrano publicó una novela que se consigue muy poco, El Zodiaco, que tiene que ver con la lectura del futuro y la posibilidad de que ese futuro que se lee pueda ser concretado. Y Jorge Galán, que publicó una de las novelas más bonitas de ciencia ficción que existe en América Central, que se llama El sueño de Mariana, que es una muchacha que vive en una zona de estas ciudades utópicas del futuro. Vive en una zona proletaria, precaria de esas ciudades y ella sueña con vivir en el centro. Y para eso entonces ella vende su imagen para que se produzcan muñecas o más bien androides sexuales con su imagen y se vuelve muy famosa hasta el punto de que uno de los personajes más ricos de la ciudad no solo quiere tener robots de ella, sino que quiere tenerla a ella en carne y hueso. Eh, en Panamá ha habido varios intentos de ciencia ficción desde el siglo XX, desde la década del 50. Y más recientemente, Ramón Varela Morales publicó una novela que se consigue es en Amazon básicamente, que es Primum, y que consiguió el Premio Centroamericano de Literatura Ramón Sinán 2002-2003. Es también pues un tipo de novela que aprecia o va sobre esta visión de cómo es el espacio sideral y las relaciones que ahí se desarrollan. Quiero hacer énfasis en la nueva ciencia ficción costarricense que pensamos inicia con este libro, Posibles Futuros, que es un texto, el primer texto que publica una editorial grande nacional, la UNED, dedicado a ciencia ficción y costó muchísimo que una editorial así se interesara por cuento de ciencia ficción. La ciencia ficción en Costa Rica hasta hace muy poco es vista en el mismo sentido en que se veía en los Estados Unidos y en Europa, es decir, como un género menor, no interesante. Hasta hoy ha costado mucho abrirle espacio, pero ya se han publicado muchas antologías de ciencia ficción. Prácticamente la UNED ha sido baluarte en ese tipo de publicaciones. Y gracias al desarrollo de eso es que otras editoriales como la editorial Costa Rica o la editorial de la Universidad de Costa Rica
también se han interesado por el género. Aún así, la mayoría de trabajos que han aparecido, como los de Laura Quijano, son trabajos que se publican en editoriales pequeñas, privadas. Eh, como este libro Señora del Tiempo, que es una de las mejores novelas creadas por la ciencia ficción costarricense. Y bueno, Iván Molina, que es uno de los autores más prolíficos con respecto a esta temática, que participa usualmente en casi todas estas antologías de ciencia ficción y que ha logrado crear un grupo de trabajo con otros escritores y escritoras de ciencia ficción. Es bien interesante también que usualmente estas antologías siempre hay paridad de género. De hecho, una de las escritoras de ciencia ficción, perdón, crítica de ciencia ficción estadounidense en una reseña que hizo en nuestros textos decía que era la primera vez que veía en la historia de la ciencia ficción una antología con paridad de género. Y lo que le llamó la atención más es que al visualizar las otras antologías, se puede ver que también hay paridad de género. Siempre hay la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres escribiendo. Esto es muy importante, aunque en términos de producción son más mujeres que hombres las que han producido ciencia ficción contemporánea en Costa Rica. ¿Por qué? Pues no tengo una respuesta para eso. Pero ciertamente el género juega un papel muy importante en la definición de la atracción hacia este tipo de literatura. Y es un tipo de ciencia ficción que, si utilizamos el novum de Subin, pues no es ciencia ficción. No aplica el tipo de extrañamiento o el tipo de uso de la tecnología. Aquí se puede ver tecnología, pero a las autoras y a los autores eso casi no les interesa. Les interesa más bien más es el asunto este de explorar espacios globales distantes del país o en el país mismo y desarrollar narrativas que combinan las grandes discusiones éticas de la ciencia ficción mundial con elaboraciones nuevas a partir de problemas ecológicos, culturales y científicos nacionales. Muchas veces es Costa Rica el centro de la acción de estas narrativas, pero también estas autoras y estos autores no tienen problemas en situarse en otros espacios. Y el novum realmente no está. Hay algunos autores teóricos, críticos literarios, que señalan que en América Latina no es el novum lo importante, sino algo que llaman el monstrum. Es una propuesta de una autora de crítica literaria estadounidense para pensar la ciencia ficción no en los términos de Subin, sino en términos específicos para América Latina. Y bueno, ella señala que el problema del novum es que pone una tensión extremadamente fuerte en la tecnología y en un tipo de tecnología que depende del desarrollo de la tercera revolución industrial, que solamente ha ocurrido en estos espacios europeos y estadounidenses. Y ella dice que en el caso de la ciencia ficción latinoamericana, tiene más sentido es la discusión que se puede ver en Mary Shelley con respecto a las relaciones humanas en espacios de ciencia ficción, lo que llama el monstrum, porque este asunto de la diferencia, de lo monstruoso, de lo que se sale de la tónica, es muy importante para el género en América Latina, como fue en la fundadora del género, y menos importante entonces la técnica y la tecnología. En este caso, además, es importante subrayar que a tono con las discusiones internacionales, estas autoras y estos autores exploran subjetividades, sexualidades diversas, vínculos entre humanos y robots, reconfiguraciones de la mente, problemas culturales, pero a la luz me parece que
como de manera muy clara a la luz de estos problemas éticos sobre la diferencia. En el caso de muchas de estas historias se pueden ver retratadas en cómo critican las relaciones patriarcales, por ejemplo, desde cuentos apocalípticos o cuentos que se ubican en futuros específicos. Cómo allí, a partir de este extrañamiento que produce el monstruo, pueden construir estas problemáticas con respecto a no siquiera utopías, sino a patrones de control del cuerpo, en este caso femenino, que vienen del pasado. Por ejemplo, hay tres cuentos de Ana Cristina Rossi, de ciencia ficción, que se enfocan en una personaje que pasa, digamos, de ser niña a ser mujer en los tres cuentos y tiene que enfrentar en los tres cuentos varias de las nociones de patriarcado que están disfrazadas dentro de la idea esa de sociedades desarrolladas. Y la última es cuando de la humanidad que se conoce solo quedan ella y su hermano mayor. Y su hermano le dice que para reproducir la humanidad van a tener que tener relaciones sexuales ellos dos. A partir de esto que Ana Cristina Rossi trata de utilizar como vía para construir la pregunta de, bueno, ¿qué es más importante? ¿Seguir con la existencia de la humanidad o reproducir relaciones patriarcales? Finalmente, la actriz de este cuento termina matando a su hermano sin que haya ocurrido la reproducción. Es decir, que en términos éticos, ella prefiere desaparecer los rastros que quedan de patriarcado que conservar la especie humana. Entonces, este tipo de discusión que se asemeja a esto que se llama Monstrum, es el tipo de discusión ética que que este género ha desarrollado en Costa Rica en los últimos años. Es muy interesante porque son personas con edades similares, entre los 35 y los 50 años, que participan de este tipo de antologías. Son muchas personas, además, diferentes. La variedad de temáticas tiene que ver con una gran variedad de aproximaciones a estas cosas de las subjetividades y la diferencia. Aquí hay dos libros recién salidos. Este salió en el 2021, este salió en el 2022, que son dos textos que exploran la ciencia ficción en Latinoamérica. Eh, Uno que se dedica a la primera mitad del siglo XX y otro a la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y se pueden conseguir eh, ordenándolos en línea. Son textos buenos, me parecen, que van desde México hasta la Argentina y también el Caribe, y que para alguien que esté interesada o interesado en estos cuentos, pues con mucho, creo que le van a servir mucho. Bueno, eso es más o menos lo que quería discutir con ustedes hoy, o más bien presentarles a ustedes hoy, sobre este género, que es un género del que todavía necesitamos más estudios, más trabajos y más gente dedicada a tratar de comprenderlo y teorizarlo para América Central y para Costa Rica.